En la penumbra de una noche silenciosa, el coronel Javier Morales, un héroe afroamericano del ejército estadounidense, lucha por su vida, con la sangre brotando de 3 heridas de bala en su pecho. La cámara del salpicadero de su auto, un BMW negro reluciente, captura la crueldad del momento. El oficial de policía Diego Vargas, con el arma aún humeante, grita con desprecio: «Te dije que no te movieras, negro». Mientras Javier, con las manos temblorosas sobre el volante, intenta señalar su identificación militar, claramente visible en el asiento del copiloto. Un mensaje urgente del Pentágono parpadea en su teléfono, alertándolo sobre una misión clasificada que podría salvar millones de vidas. Pero en este instante, en una calle tranquila de Fairfield County, Virginia, no hay héroes, solo un hombre desangrándose en su propio país, traicionado por aquellos que juraron protegerlo. ¿Fue esto un simple control de tráfico o un intento deliberado de silenciar a un oficial que sabía demasiado? Si crees que la justicia debe prevalecer para todos, sin importar el color de piel o el uniforme, dale like a esta historia y deja un comentario con la palabra justicia para unirte a nuestra lucha por la verdad. Quédate con nosotros, porque lo que sigue es una conspiración que hará hervir tu sangre. La vida de Javier Morales no era solo la de un hombre común, era una historia de lucha y triunfo contra todas las probabilidades. A los 45 años, este afroamericano nacido en los proyectos de vivienda de Baltimore había desafiado las expectativas desde niño. Las calles de su juventud estaban marcadas por el sonido de disparos nocturnos, pero su determinación lo llevó a las filas del ejército estadounidense, donde sirvió en 4 misiones en Irak, salvando incontables vidas con su trabajo en inteligencia militar. Su uniforme, decorado con medallas que brillaban con orgullo, era un testimonio de su valentía. Recientemente, el Pentágono lo había ascendido a liderar una fuerza especial de ciberseguridad, encargada de proteger la infraestructura crítica de la nación contra amenazas extranjeras y domésticas. Esa noche, Javier conducía de regreso a casa tras una reunión secreta en el Pentágono, su mente aún procesando información alarmante sobre vulnerabilidades en la red eléctrica del país. En el asiento del copiloto, un maletín cerrado con llave contenía documentos clasificados, un recordatorio de la responsabilidad que cargaba. Su BMW, un lujo que se permitió tras su ascenso, no era solo un auto, era un símbolo de cuánto había avanzado desde los días en que los tiroteos eran su nana. Fairfield County, con sus céspedes perfectamente cortados y casas coloniales, proyectaba una imagen de prosperidad americana, los ideales que Javier había jurado proteger. Pero esa noche, la tranquilidad del suburbio se rompió cuando luces azules destellaron en su retrovisor. Javier, siempre disciplinado, revisó su velocímetro. Iba 10 millas por debajo del límite. Con la precisión de un militar, señaló y se detuvo cuidadosamente al borde de la carretera, colocando las manos en las posiciones de las 10 y las 2 en el volante. Había pasado por esto antes, demasiadas veces. Ser un hombre negro en América, incluso con un uniforme de coronel, no lo eximía de la humillación de los controles de tráfico injustificados. Pero nada lo preparó para lo que vendría. El oficial Diego Vargas se acercó con una mano, ya en su arma enfundada, su linterna apuntando directamente a los ojos de Javier, cegándolo intencionalmente. «Licencia y registro», exigió sin preámbulos, su voz cargada de un desprecio que cortaba como un cuchillo. «Pasaste un alto sin detenerte», afirmó, aunque Javier sabía que era mentira. «Señor, estoy seguro de que me detuve completamente», respondió Javier, manteniendo la calma que su entrenamiento militar le había inculcado. Pero antes de que pudiera continuar, Vargas lo interrumpió con un tono venenoso. «¿Me estás llamando mentiroso, negro?» La palabra golpeó como un puñetazo, un insulto racial
que resonó en el aire quieto de la noche. Javier sintió la opresión en su pecho, la misma que todo hombre negro aprende a soportar frente a una autoridad hostil. Intentando desescalar, Javier habló con claridad. «No, señor, debe haber un malentendido. Voy a alcanzar mi identificación y registro ahora». Su identificación militar estaba a la vista, junto a su maletín. Pero Vargas, con los ojos entrecerrados, desenfundó su arma y la apuntó directamente a Javier. «Mantén tus manos donde pueda verlas», gritó. «Soy el coronel Javier Morales, Ejército de los Estados Unidos», dijo Javier, su voz firme, pero tranquila. «Mi identificación está ahí, en el asiento. Solo estoy intentando cumplir con su orden». Pero Vargas no escuchaba. «No me importa si eres el maldito presidente», escupió, su dedo apretando el gatillo. «Cuando te doy una orden, la sigues». La situación se desmoronaba rápidamente. Javier, con su entrenamiento en inteligencia, evaluó las opciones, pero ninguna prometía un buen desenlace. «Oficial, no quiero faltarle el respeto», dijo Javier, moviendo lentamente su mano hacia la manija de la puerta, como se le había ordenado. Pero antes de que pudiera abrirla, 3 disparos desgarraron la noche. El sonido ensordecedor resonó en el vecindario, y el cuerpo de Javier se desplomó contra el asiento, la sangre empapando su camisa. La cámara del salpicadero capturó todo: la agresión de Vargas, la obediencia de Javier, y el momento exacto en que el oficial tomó una foto de la identificación militar de Javier con su teléfono antes de disparar. ¿Por qué? ¿Qué sabía Vargas que lo llevó a apretar el gatillo? La ambulancia llegó minutos después, sus luces pintando sombras rojas y azules en el rostro inconsciente de Javier. Los paramédicos trabajaban frenéticamente, gritando: «3 heridas de bala en el pecho. La presión está cayendo. Necesitamos un equipo de trauma ya». Mientras tanto, Vargas llamó a la central con frialdad. «Disparos realizados. Sospechoso abatido». Pero Javier no era un sospechoso. Era un héroe militar, y su vida ahora pendía de un hilo. En el hospital del condado, los cirujanos lucharon durante horas para salvarlo. «La bala pasó a milímetros del corazón», murmuró el doctor Carlos Ramírez, el cirujano jefe, mientras trabajaba. «Este hombre debería estar muerto». Pero Javier se aferraba a la vida, como lo había hecho en los campos de batalla de Irak. En la sala de espera, los oficiales de policía no estaban allí para apoyar a la víctima, sino para controlar la narrativa. Susurros entre ellos establecieron la historia antes de que comenzara cualquier investigación. Defensa propia. El sospechoso hizo movimientos agresivos. Pero la verdad era más oscura. La llegada de Elena Morales, la esposa de Javier, y una abogada de derechos civiles de 40 años, cambió el ambiente. Con la determinación de una leona, irrumpió en el hospital exigiendo: «¿Dónde está mi esposo, el coronel Javier Morales?». 2 oficiales la interceptaron, uno con la mano en su arma. «Señora, ese paciente está bajo investigación. No se permiten visitas». La amenaza implícita no pasó desapercibida. «¿Investigación?», respondió Elena, su voz temblando de furia contenida. «Mi esposo fue baleado en un control de tráfico. Es la víctima, no el sospechoso». Pero los oficiales no cedieron, y la batalla por la verdad apenas comenzaba. La indignación creció cuando los medios locales comenzaron a reportar el incidente con un sesgo descarado. «Oficial involucrado en tiroteo con sospechoso agresivo», decía el titular de un canal de noticias, ignorando el rango y el servicio de Javier, reduciéndolo a un sospechoso sin nombre. El jefe de policía, Ricardo Gómez, convocó una conferencia de prensa a las 2 de la madrugada, mostrando el expediente intachable de Vargas como un trofeo. El oficial Vargas actuó según el protocolo frente a un individuo amenazante en un vehículo sospechoso. Afirmó, sin mencionar que el vehículo sospechoso era el auto personal de un coronel del ejército.
En las redes sociales, la narrativa se dividió. Los partidarios de Vargas publicaban fotos de su graduación en la Academia Policial, mientras otros cuestionaban por qué un hombre negro, en un auto caro, era automáticamente sospechoso. La furia de la comunidad afroamericana creció, pero fue silenciada por la maquinaria mediática. Mientras tanto, en el hospital, el coronel Miguel Salazar, oficial superior de Javier, llegó con su uniforme impecable, su rostro endurecido por una ira contenida. ¿Dónde está la grabación de la cámara del salpicadero?, exigió al teniente de policía, asignado al hospital. La respuesta fue un guión ensayado. Fallo de equipo, la cámara no estaba operativa. Salazar no se inmutó, pero su voz bajó a un tono gélido. ¡Qué coincidencia conveniente! Mi equipo investigará eso de inmediato. En la unidad de cuidados intensivos, Elena sostenía la mano de Javier, mientras las máquinas respiraban por él. 3 heridas de bala marcaban el pecho de un hombre que había sobrevivido a emboscadas en Irak, solo para ser derribado a pocos kilómetros del Pentágono. Su teléfono vibró con un mensaje de su colega en el bufete. Están investigando el pasado de Javier. Esto se va a poner feo. Y feo era un eufemismo. La indignación alcanzó nuevos niveles cuando se descubrió que un vecino, Luis Martínez, había grabado parte del tiroteo con su teléfono. Pero antes de que pudiera compartir el video, 2 detectives irrumpieron en su casa, confiscaron su dispositivo y lo amenazaron con cargos falsos, por obstrucción a la justicia. Luis, un padre soltero que trabajaba como mecánico, estaba aterrorizado, pero su valentía al intentar exponer la verdad encendió la furia de la comunidad. Las protestas comenzaron frente al hospital, con carteles que decían «Justicia para Javier». Pero la policía respondió con gas lacrimógeno, dispersando a los manifestantes y arrestando a varios, incluyendo a una anciana que simplemente sostenía una vela. La brutalidad fue captada por las cámaras de los transeúntes, y las imágenes se volvieron virales, alimentando la rabia colectiva. En el hospital, la sargento Ana López, una oficial de policía con 10 años de servicio, observaba desde las sombras. Ana, una latina que había enfrentado su propia cuota de discriminación en el departamento, estaba horrorizada por la corrupción que veía. En un acto de valentía, contactó a Elena en secreto, prometiendo ayudarla a obtener la verdad. «Vi lo que pasó», susurró Ana en una llamada nocturna. Vargas no estaba solo. Había otro oficial, el capitán Miguel Torres, en la escena. Mintieron sobre su presencia. Esta revelación fue un golpe devastador. No solo Vargas había actuado con malicia, sino que había un esfuerzo coordinado para encubrir el crimen. La situación se agravó cuando el doctor Carlos Ramírez, el cirujano que salvó a Javier, recibió una visita intimidatoria de un desconocido que llevaba un pin del sindicato policial. «Altere los registros médicos o su familia lo pagará», le advirtieron. Ramírez, un hombre de principios que había jurado salvar vidas, se negó, pero la amenaza lo dejó temblando. Reportó el incidente a Elena, quien ahora enfrentaba no solo la lucha por la vida de su esposo, sino una red de corrupción que parecía extenderse hasta los más altos niveles del departamento de policía. Elena, con su experiencia como abogada de derechos civiles, sabía que el sistema estaba diseñado para proteger a los poderosos. Pero lo que encontró fue más allá de sus peores pesadillas. Los registros policiales iniciales del tiroteo fueron perdidos misteriosamente, y un informe preliminar afirmaba que Javier había actuado agresivamente, a pesar de que la cámara del salpicadero mostraba lo contrario. Cuando Elena exigió acceso al informe, le dijeron que estaba en revisión, un proceso que podía durar indefinidamente. La indignación creció cuando descubrió que el departamento de policía había iniciado una campaña de desprestigio, filtrando rumores falsos a los medios de que Javier tenía antecedentes penales.
una mentira descarada que contradecía su historial militar impecable. La furia de Elena se intensificó cuando recibió un correo electrónico anónimo con un mensaje escalofriante. Abandona el caso si quieres seguir viva. La amenaza no solo iba dirigida a ella, sino también a sus hijos, Diego y Sofía, de 15 y 12 años, quienes comenzaron a recibir mensajes de texto aterradores en la escuela. Tu papá es un traidor. No estarás seguro nunca. La familia Morales fue forzada a mudarse a una base militar en Fort Belvoir para su protección. Un recordatorio doloroso de que incluso los héroes no estaban a salvo en su propio país. La comunidad afroamericana de Fairfield County organizó una vigilia frente al hospital, pero la policía respondió con más violencia, arrestando a líderes comunitarios y confiscando sus teléfonos bajo pretextos falsos. Mientras tanto, el Pentágono comenzó a sospechar que el tiroteo no fue un acto aislado de racismo, sino un ataque dirigido contra Javier por su trabajo. El coronel Salazar reveló a Elena que Javier estaba investigando una red de oficiales de policía infiltrados por grupos extremistas con conexiones extranjeras, una amenaza que ponía en riesgo la seguridad nacional. No fue un control de tráfico al azar, dijo Salazar, su voz cargada de urgencia. Javier estaba cerca de exponer algo que alguien quería mantener oculto a toda costa. Esta revelación transformó el caso de una tragedia personal a una crisis de seguridad nacional, pero también intensificó la furia de Elena. ¿Cómo era posible que un hombre que había arriesgado su vida por su país fuera traicionado de esta manera? La periodista local, Lucía Pérez, una joven reportera conocida por su valentía, publicó un artículo explosivo que detallaba las quejas previas contra Vargas por brutalidad racial, todas enterradas por el jefe Gómez. Pero horas después de su publicación, Lucía fue despedida de su trabajo bajo presión de anunciantes vinculados al departamento de policía. Su despido, combinado con las amenazas contra su vida, provocó una oleada de indignación en las redes sociales, con hashtags como Justicia para Javier volviéndose tendencia. Sin embargo, los medios conservadores contraatacaron, pintando a Javier como un sospechoso peligroso y a Elena como una activista radical que explotaba la raza para su beneficio. La furia alcanzó su punto máximo cuando Ana López, arriesgando su carrera, le entregó a Elena una copia secreta del video de la cámara del salpicadero, obtenido a través de un contacto en el departamento de TI. El video era devastador. Mostraba a Vargas acercándose al auto de Javier con el arma ya desenfundada, ignorando su identificación militar y disparando sin provocación. Más impactante aún, se veía al capitán Miguel Torres en un segundo vehículo policial, observando desde las sombras y luego desapareciendo de la escena. La presencia de Torres, que había jurado no estar allí, era la prueba de un encubrimiento coordinado. Mientras Javier luchaba por su vida en el hospital, con tubos y monitores rodeándolo como un capullo tecnológico, Elena se enfrentaba a un sistema que parecía dispuesto a sacrificar a su esposo para proteger a sus verdugos. Cada nuevo descubrimiento, la confiscación del video de Luis, las amenazas al doctor Ramírez, el despido de Lucía, las mentiras de Torres, avivaba la furia no solo de Elena, sino de una comunidad entera que veía en Javier a un símbolo de la injusticia que enfrentaban diariamente. Pero la batalla apenas comenzaba. El Pentágono, reconociendo las implicaciones de seguridad nacional, tomó control del caso, declarando que el tiroteo era un ataque contra un oficial militar clave. Mientras tanto, Diego Vargas desapareció misteriosamente antes de que pudieran arrestarlo, alimentando rumores de que estaba siendo protegido por una red más grande y más siniestra. La noche cerró con Elena, sentada junto a la cama de Javier, su mano apretando la de él, mientras las máquinas marcaban el ritmo de su frágil vida. «No dejaré que te silencien», juró,
su voz temblando de rabia y determinación. Pero en el fondo, sabía que la verdad que buscaban podía costarles todo. La conspiración apenas comenzaba a desenredarse, y lo que yacía debajo era más oscuro de lo que nadie podía imaginar. La pregunta ahora no era solo si Javier sobreviviría, sino si la justicia podría prevalecer en un sistema diseñado para proteger a los culpables. La lucha por la vida del coronel Javier Morales continuaba en la unidad de cuidados intensivos, donde las máquinas zumbaban como guardianes silenciosos, manteniendo su frágil existencia. Pero fuera de esas paredes esterilizadas, una tormenta de injusticia y traición se desataba con una ferocidad que hacía hervir la sangre. Elena Morales, con los ojos enrojecidos por noches sin dormir, sostenía la mano de su esposo mientras enfrentaba a un sistema que parecía decidido a enterrar la verdad. La indignación que había comenzado con los 3 disparos de Diego Vargas ahora se transformaba en una furia ardiente, alimentada por cada nuevo acto de corrupción que salía a la luz. El Departamento de Policía de Fairfield County no solo había encubierto el tiroteo, sino que ahora lanzaba una campaña descarada para destruir la reputación de Javier, pintándolo como un criminal mientras protegían al hombre que casi lo mató. Cada mentira, cada amenaza, cada maniobra para silenciar la verdad, avivaba el fuego de la rabia en Elena, en la comunidad, y en todos aquellos que veían cómo un héroe militar era traicionado por los suyos. El primer golpe llegó con las noticias locales, que vomitaban titulares venenosos: sospechoso agresivo baleado tras desafiar a oficial. No mencionaban el rango de Javier, su servicio militar, ni sus medallas ganadas con sangre y sacrificio en Irak. En cambio, un canal de noticias conservador, con la complicidad del jefe de policía Ricardo Gómez, filtró rumores falsos de que Javier estaba bajo la influencia del alcohol durante el tiroteo. La mentira era tan descarada que cortaba como un cuchillo. Los registros médicos del doctor Carlos Ramírez confirmaban que no se había realizado ninguna prueba toxicológica, y mucho menos se había encontrado alcohol. Pero la verdad no importaba para quienes controlaban la narrativa. La indignación explotó en las redes sociales cuando un comentarista de televisión, con una sonrisa cínica, insinuó que Javier probablemente tenía un historial violento, ignorando su expediente militar impecable. La comunidad afroamericana de Fairfield County, ya harta de décadas de abusos policiales, salió a las calles, sosteniendo carteles con el rostro de Javier y la palabra justicia. Pero la respuesta policial fue brutal: gases lacrimógenos, arrestos masivos, y un joven manifestante, apenas de 17 años, golpeado hasta quedar inconsciente por un oficial que luego afirmó que tropezó. Las imágenes de la represión se volvieron virales, y la furia colectiva creció como una ola imparable. Elena, con su experiencia como abogada de derechos civiles, sabía que el sistema estaba diseñado para proteger a los poderosos, pero la magnitud de la corrupción que enfrentaba la dejó sin aliento. Con la ayuda secreta de la sargento Ana López, una oficial de policía que arriesgaba todo al traicionar a su corrupto departamento, Elena obtuvo una copia del video de la cámara del salpicadero que el jefe Gómez había jurado que no existía debido a un supuesto fallo técnico. El video era una bomba. Mostraba a Vargas acercándose al auto de Javier con el arma ya desenfundada, ignorando su identificación militar y disparando sin ninguna provocación. Más escandaloso aún, el capitán Miguel Torres, el segundo oficial presente en la escena, era visible en las sombras, observando todo sin intervenir. Torres había jurado bajo juramento que no estaba allí, pero el video lo desenmascaraba como cómplice. La revelación de esta mentira descarada hizo que la sangre de Elena hirviera. ¿Cómo se atreven a mentir tan descaradamente?, gritó en su oficina, estrellando su puño contra la mesa, mientras Ana, al otro lado del teléfono, le advertía:
Elena, ten cuidado. No sabes hasta dónde llega esto. La indignación se intensificó cuando se descubrió que Vargas tenía un historial de quejas por brutalidad policial contra minorías, todas enterradas por Gómez. Un hacker anónimo, que se identificó como Verdad Oculta, filtró correos electrónicos internos del Departamento de Policía que revelaban que Gómez había ordenado a sus oficiales vigilar a Javier semanas antes del tiroteo, citando su actividad sospechosa sin ninguna evidencia. Los correos también mostraban que Gómez había recibido pagos de una cuenta offshore, lo que sugería que alguien más poderoso estaba detrás de la operación. La furia de Elena alcanzó un nuevo pico cuando supo que el vecino Luis Martínez, quien había grabado el tiroteo, había sido arrestado bajo cargos falsos de posesión de drogas después de que la policía plantara evidencia en su casa. Luis, un hombre humilde que trabajaba turnos dobles para mantener a su hija pequeña, fue liberado tras una protesta masiva, pero su vida quedó marcada por el trauma. «¡Esto no es justicia!», gritó su hermana en una manifestación, mientras la multitud coreaba el nombre de Javier. La periodista Lucía Pérez, cuya valentía había dado voz a los sin voz, pagó un precio aún más alto. Tras publicar un artículo explosivo que detallaba las quejas contra Vargas y las conexiones de Gómez con grupos extremistas, fue despedida de su trabajo en el periódico local. Los anunciantes, muchos de ellos vinculados al sindicato policial, presionaron al periódico para que la despidieran, acusándola de sensacionalismo. Pero el golpe más cruel llegó cuando Lucía recibió una llamada anónima en plena noche. «Para de escribir o tu familia será la próxima». La amenaza no solo la silenció, sino que desató una ola de indignación en las redes sociales, donde los usuarios compartían su artículo con el hashtag #, Lucía no está sola. La comunidad latina de Fairfield, que veía en Lucía a una de los suyos, organizó una colecta para ayudarla a pagar sus facturas, pero el daño estaba hecho. Una periodista valiente había sido sacrificada para proteger a los corruptos. El doctor Carlos Ramírez, el cirujano que había salvado la vida de Javier, también enfrentó la ira del sistema. Una noche, mientras salía del hospital, 2 hombres con pasamontañas lo acorralaron en el estacionamiento. «Altera los registros médicos de Morales o tu hija no llegará a la escuela mañana», le advirtieron, mostrando una foto de su hija de 10 años jugando en el parque. Ramírez, temblando pero firme, se negó a ceder. Reportó la amenaza a Elena, quien ahora veía cómo la red de corrupción se extendía más allá de la policía, alcanzando a matones dispuestos a aterrorizar a cualquiera que se interpusiera en su camino. La indignación de Elena se transformó en una furia incandescente cuando descubrió que el hospital había recibido presiones para restringir el acceso a los registros médicos de Javier, con el pretexto de proteger la privacidad del paciente. Era un intento descarado de ocultar la verdad sobre las heridas de Javier, que demostraban que Vargas había disparado para matar, no para incapacitar. La familia Morales enfrentó un nuevo nivel de terror cuando su casa fue vandalizada en plena noche. Insultos racistas como «negros fuera» y «traidores» fueron pintados con aerosol rojo en las paredes de su sala. Las fotos familiares, incluyendo una de Javier recibiendo su medalla de bronce, fueron destrozadas, y alguien había orinado en la cama de sus hijos. Los oficiales que respondieron al incidente apenas tomaron notas, sugiriendo con desdén que probablemente fueron niños jugando una broma. Pero Elena sabía que no era una broma, era una advertencia. La furia de la comunidad explotó cuando las imágenes de la casa vandalizada se filtraron en línea, con usuarios de redes sociales exigiendo respuestas. ¿Cómo puede un héroe militar ser tratado como basura en su propio país?, escribió un veterano en un post que se compartió miles de veces.
La situación se volvió aún más insoportable cuando los hijos de Elena, Diego y Sofía, comenzaron a recibir mensajes de texto aterradores en la escuela. Tu papá se lo merecía. Tú serás el próximo. La escuela, bajo presión del sindicato policial, se negó a investigar, alegando que los niños inventan cosas. Elena, con el corazón destrozado, trasladó a su familia a una base militar en Fort Belvoir, donde la seguridad era más estricta. Pero incluso allí, la sensación de ser casados no desaparecía. Cada noche, Elena revisaba las cerraduras y las ventanas, incapaz de dormir, con la rabia y el miedo luchando por el control de su alma. ¿Por qué nos odian tanto?, preguntó Sofía, con lágrimas en los ojos, mientras abrazaba a su madre. La pregunta cortó a Elena como una navaja, pero no tenía respuestas. El Pentágono, mientras tanto, intensificó su intervención. El coronel Miguel Salazar, furioso por el ataque a uno de sus mejores oficiales, exigió acceso a todas las pruebas del caso. Cuando se le informó que el video de la cámara del salpicadero había sido perdido, su respuesta fue gélida. Encuentren ese video o enfrentarán una investigación federal. La confirmación de que Javier estaba investigando una red de oficiales de policía infiltrados por grupos extremistas con conexiones extranjeras elevó el caso a un nivel de seguridad nacional. Salazar reveló a Elena que la misión de Javier había identificado vulnerabilidades críticas en la infraestructura del país, incluyendo plantas de energía y sistemas de agua, que podían ser explotadas por enemigos internos y externos. No fue un accidente que Vargas detuviera a Javier esa noche, dijo Salazar. Sabían quién era y qué estaba investigando. La indignación alcanzó un punto de ebullición cuando Ana López, arriesgando su vida, filtró documentos internos que mostraban que el jefe Gómez había recibido órdenes de un contacto anónimo para neutralizar a Javier. Los documentos mencionaban a un grupo extremista conocido por infiltrarse en departamentos de policía, con conexiones a una red extranjera que buscaba desestabilizar a los Estados Unidos. La revelación de que el tiroteo no fue solo un acto de racismo, sino un intento de asesinato orquestado para proteger una conspiración más grande, hizo que la furia de Elena se convirtiera en una determinación inquebrantable. Pero el sistema contraatacó con más veneno. Los medios conservadores comenzaron a difundir historias que pintaban a Javier como un traidor que ponía en peligro la seguridad nacional con sus investigaciones. Un comentarista incluso sugirió, sin pruebas, que Javier estaba trabajando con intereses extranjeros, una mentira tan vil que provocó protestas espontáneas frente a la estación de televisión. Lucía Pérez, a pesar de haber perdido su trabajo, continuó su cruzada por la verdad, publicando un blog desde un café local donde detallaba las conexiones entre Gómez y el sindicato policial. Pero su valentía tuvo un costo. Su auto fue incendiado frente a su apartamento, y la policía lo calificó como un accidente. La comunidad latina, indignada por el ataque a una de sus voces más valientes, organizó una marcha masiva, pero la policía respondió con más violencia, arrestando a decenas bajo cargos falsos de alteración del orden público. Las imágenes de manifestantes pacíficos siendo golpeados por oficiales armados hasta los dientes encendieron aún más la furia en las redes sociales, con usuarios exigiendo la renuncia de Gómez. El doctor Ramírez, por su parte, enfrentó una nueva amenaza. Un correo electrónico anónimo con una foto de su hija en el patio de la escuela, acompañado de un mensaje: «Haz lo correcto o ella pagará». Ramírez, con lágrimas de rabia, se reunió con Elena en secreto y le entregó copias de los registros médicos de Javier, que demostraban que las heridas fueron causadas por disparos a quemarropa, diseñados para matar. «No dejaré que intimiden a mi familia», dijo Ramírez, su voz temblando de furia.
Javier merece justicia, y yo también. Su valentía inspiró a otros en el hospital, incluyendo a una enfermera, María González, que había oído a oficiales de policía susurrando en el pasillo sobre cómo cerrar el caso rápidamente. María, en un acto de desafío, grabó en secreto una de estas conversaciones y se la pasó a Elena, arriesgando su carrera. La conspiración se profundizó cuando Ana López reveló que el capitán Miguel Torres, el oficial que había mentido sobre su presencia en la escena, había sido ascendido silenciosamente después del tiroteo. La promoción, aprobada por Gómez, era una recompensa por su silencio, una bofetada en el rostro de la justicia. Pero la gota que colmó el vaso fue la desaparición de Diego Vargas. Horas antes de que el FBI llegara a arrestarlo, Vargas huyó, dejando tras de sí rumores de que estaba siendo protegido por una red de oficiales corruptos. La noticia de su fuga desató una furia incontrolable en la comunidad, con protestas frente a la estación de policía que fueron recibidas con más gases lacrimógenos y arrestos. «¡No nos callarán!», gritó un manifestante mientras era arrastrado por dos oficiales, su voz resonando en los corazones de miles que veían las imágenes en vivo. En la base militar, Elena y sus hijos trataban de reconstruir una sensación de normalidad, pero el trauma era inescapable. Diego, el hijo mayor, comenzó a tener pesadillas, despertándose gritando el nombre de su padre. Sofía, la menor, dejó de hablar en la escuela, temerosa de que cualquier palabra pudiera atraer más amenazas. Elena, dividida entre el dolor de su familia y su lucha por la justicia, encontró consuelo en las palabras de Ana López. «No estás sola, Elena. Hay más de nosotros que queremos la verdad». Pero la verdad tenía un costo. Una noche, mientras revisaba los documentos filtrados, Elena recibió una llamada anónima. «Si sigues cavando, tus hijos no llegarán a Navidad». La amenaza, pronunciada con una calma escalofriante, hizo que la furia de Elena se transformara en una resolución de acero. No se rendiría, no importa cuán oscuro fuera el camino. El Pentágono, mientras tanto, movilizó recursos sin precedentes. La revelación de que Javier estaba investigando una red de oficiales infiltrados por extremistas con conexiones extranjeras desencadenó una investigación federal. El FBI, liderado por la agente especial Sofía Delgado, asumió el control del caso, enfrentándose a una resistencia feroz del Departamento de Policía de Fairfield County. Delgado descubrió que los registros telefónicos de Vargas mostraban una llamada a un número no identificado justo antes del tiroteo, seguida de una comunicación con un contacto en el extranjero. La evidencia sugería que el ataque a Javier fue un intento de silenciarlo antes de que pudiera exponer un complot que amenazaba la seguridad nacional. Pero la resistencia del Departamento de Policía era implacable. Los registros fueron perdidos, los testigos fueron intimidados, y el jefe Gómez apareció en televisión defendiendo a Vargas como un héroe local. La furia colectiva alcanzó su clímax cuando un grupo de veteranos militares, muchos de los cuales habían servido con Javier en Irak, organizó una vigilia frente al hospital. Llevaron sus uniformes y medallas, un recordatorio silencioso del sacrificio de Javier. Pero incluso, esta muestra de solidaridad fue atacada. Un grupo de simpatizantes del sindicato policial irrumpió en la vigilia, gritando insultos racistas y arrojando botellas. La policía, en lugar de proteger a los veteranos, arrestó a varios de ellos por alterar la paz. Las imágenes de un veterano condecorado, un hombre de 60 años, siendo esposado mientras sostenía una bandera americana, se convirtieron en un símbolo de la traición del sistema. Las redes sociales estallaron con hashtags como «vergüenza policial», y la indignación se extendió más allá de Fairfield County, llegando a todo el país. Mientras Javier permanecía en coma, su vida colgando de un hilo,
Elena y sus aliados, Ana, Lucía, Ramírez y la comunidad, luchaban contra un enemigo invisible pero omnipresente. Cada nuevo descubrimiento, desde los correos de Gómez hasta la promoción de Torres y la fuga de Vargas, era una puñalada en el corazón de la justicia. Pero la resistencia no se doblegaba. Elena, con la copia del video del salpicadero en la mano, sabía que tenía una arma poderosa, pero también peligrosa. Publicarlo podría exponer la verdad, pero también pondría en riesgo a Ana y a otros que habían arriesgado todo para ayudarla. La pregunta ahora era, ¿cuánto más podrían soportar antes de que el sistema los aplastara por completo? Si esta historia de injusticia y traición te ha hecho hervir la sangre, únete a nuestra lucha por la verdad. Deja un comentario con la palabra verdad y comparte esta historia con alguien que necesite abrir los ojos. Si crees que la corrupción debe ser enfrentada, sin importar cuán poderosa sea, suscríbete para seguir este relato hasta su impactante conclusión. Pero si piensas que el sistema siempre gana, igual dale like, porque la verdad merece ser escuchada. La lucha por la justicia para el coronel Javier Morales alcanzó su punto álgido en un tribunal militar en la base de Fort Belvoir, donde las paredes parecían vibrar con la tensión de una nación dividida. Javier, aún debilitado por las 3 balas que atravesaron su pecho, se presentó no como víctima, sino como un testigo clave, su uniforme militar ajustado a un cuerpo marcado por cicatrices permanentes. La furia que había encendido las calles de Fairfield County ahora ardía en cada palabra pronunciada en esa sala clasificada, donde Diego Vargas, el oficial que intentó asesinarlo, y el jefe de policía Ricardo Gómez enfrentaban cargos que iban desde intento de asesinato hasta traición. Pero la verdad, tan clara como el video de la cámara del salpicadero, chocaba contra un sistema corrupto que se retorcía para proteger a los suyos. Cada revelación, cada nuevo acto de traición, alimentaba una indignación que amenazaba con consumir no solo a Elena Morales, sino a todos los que creían en la justicia. La conspiración que Javier había comenzado a desentrañar, una red de extremistas infiltrados en la policía con conexiones extranjeras, ahora se exponía al mundo, pero a un costo que hacía hervir la sangre. El tribunal militar, envuelto en un silencio opresivo, operaba con la eficiencia implacable de una operación de guerra. A diferencia de los tribunales civiles, donde la narrativa podía ser manipulada por medios y políticos, aquí la verdad era un arma afilada. Javier, apoyado en un bastón, testificó con una precisión que cortaba como un bisturí. Mi equipo identificó una red sistemática de infiltración en departamentos de policía con acceso a infraestructura crítica, explicó, su voz firme, a pesar del dolor físico. No eran oficiales al azar, estaban estratégicamente colocados para sabotear plantas de energía, sistemas de agua y centros de transporte en caso de un conflicto. Los fiscales militares presentaron evidencia devastadora. Comunicaciones encriptadas entre Vargas y un operativo extranjero, documentos clasificados encontrados en su casa, y la foto que tomó de la identificación militar de Javier, enviada a un contacto desconocido minutos antes de disparar. Pero lo que hizo que la furia estallara fue la revelación de que el capitán Miguel Torres, el oficial que mintió sobre su presencia en el tiroteo, había sido encontrado muerto en su apartamento, con una nota de suicidio que los fiscales demostraron ser falsa. La nota, escrita con una caligrafía impecable, decía: «No puedo vivir con lo que hice. Vargas me obligó». Era un intento descarado de cerrar cabos sueltos, y la sola idea de que asesinaran a un testigo para proteger la conspiración desató una ola de indignación en la sala. Elena Morales, ahora nombrada fiscal especial por el Departamento de Justicia, se convirtió en el faro de esta lucha.
Su testimonio fue un torrente de furia contenida, detallando cómo el Departamento de Policía de Fairfield County había destruido pruebas, intimidado testigos y lanzado una campaña de desprestigio contra su esposo. Pero el momento más escalofriante llegó cuando presentó evidencia de que el juez civil inicial, Roberto Castillo, había recibido un soborno de $2 millones a través de una corporación fantasma ligada a intereses extranjeros, justo antes de declarar un juicio nulo en el caso civil de Vargas. La revelación de que la justicia misma había sido comprada hizo que los presentes en el tribunal jadearan de rabia. ¿Cómo se atreven a manchar el sistema que juraron proteger?, gritó Elena en su declaración final, su voz resonando con una furia que parecía sacudir las paredes. La comunidad, siguiendo el juicio a través de filtraciones valientes de la periodista Lucía Pérez, explotó en protestas. Miles marcharon frente al tribunal, portando pancartas que decían «Justicia para Javier», mientras la policía local, aún bajo la influencia de Gómez, respondía con violencia, arrestando a manifestantes pacíficos, incluyendo a una madre que sostenía a su bebé mientras gritaba por la verdad. La indignación alcanzó un nuevo pico cuando se descubrió que un senador local, Eduardo Ramírez, había usado su posición para desviar la atención del caso, acusando a Javier de traición en un discurso televisado. Ramírez, con conexiones documentadas con Gómez, filtró información clasificada robada de la investigación de Javier, insinuando que el coronel estaba vendiendo secretos al enemigo. La mentira era tan vil que incluso aliados conservadores del senador comenzaron a cuestionarlo, pero el daño estaba hecho. Las redes sociales se inundaron con hashtags como «Nega traición de Morales», alimentados por cuentas falsas que amplificaban la narrativa. La furia de la comunidad afroamericana y latina de Fairfield County se desbordó cuando un grupo de adolescentes, inspirados por la lucha de Javier, organizó una protesta pacífica frente a la oficina del senador, solo para ser atacados por matones contratados que llevaban insignias del sindicato policial. Las imágenes de un joven de 16 años, sangrando en la acera tras ser golpeado, se volvieron virales, encendiendo una rabia nacional que no podía ser contenida. El doctor Carlos Ramírez, el cirujano que salvó a Javier, enfrentó su propia batalla. Después de negarse a alterar los registros médicos, su clínica privada fue allanada por inspectores de salud bajo pretextos falsos, y su licencia médica fue amenazada con suspensión. La presión era clara: silenciar a cualquiera que apoyara a Javier. Pero Ramírez, con una valentía que rayaba en lo heroico, se presentó ante el tribunal militar como testigo, mostrando los registros que confirmaban que las heridas de Javier fueron causadas por disparos a quemarropa, diseñados para matar. «Intentaron intimidarme», dijo Ramírez, con lágrimas de rabia en los ojos. «Amenazaron a mi hija, destrozaron mi clínica, pero no me callarán. Javier Morales es un héroe y merece justicia». Su testimonio provocó un silencio reverente en la sala, seguido de un murmullo de furia contenida entre los oficiales militares presentes, que veían en Javier a uno de los suyos traicionado. La sargento Ana López, cuya valentía al filtrar el video de la cámara del salpicadero había cambiado el rumbo del caso, pagó un precio devastador. Fue despedida del departamento de policía bajo cargos falsos de conducta inapropiada, y su apartamento fue saqueado, con mensajes racistas pintados en las paredes. «Traidora latina». Pero Ana no se doblegó. En un acto de desafío, testificó ante el tribunal, revelando que Gómez había reclutado a oficiales con tendencias extremistas durante años, incluyendo a Vargas, cuyo hermano trabajaba para una contratista de defensa con acceso a información clasificada. La conexión era clara. La conspiración no era solo un acto de racismo, sino un ataque orquestado para proteger una red que amenazaba la seguridad nacional.
La indignación explotó cuando Ana reveló que Gómez había ordenado personalmente la vigilancia de Javier semanas antes del tiroteo, usando fondos de una cuenta offshore vinculada a un grupo extranjero. ¿Cuántos más como Javier han sido silenciados?, preguntó Ana, su voz temblando de furia mientras miraba a Gómez, quien evitaba su mirada desde el banquillo de los acusados. Lucía Pérez, la periodista que había perdido todo por exponer la verdad, continuó su lucha desde un blog anónimo. Publicó un artículo que detallaba cómo el sindicato policial había financiado una campaña de desinformación contra Javier, pagando a influencers para difundir mentiras sobre su carácter. Pero su valentía tuvo un costo aún mayor. Una noche, mientras trabajaba en un café, un auto intentó atropellarla, y la policía lo descartó como un accidente de tránsito. La comunidad latina, indignada por el ataque, organizó una vigilia masiva frente al hospital donde Javier se recuperaba, pero incluso esta fue interrumpida por un grupo de simpatizantes del sindicato policial que arrojaron piedras y gritaron insultos racistas. La violencia contra una periodista, que solo buscaba la verdad, fue la gota que colmó el vaso, desatando una furia que se extendió por todo el país, con protestas en ciudades desde Los Ángeles hasta Miami. El tribunal militar avanzó con una precisión implacable. Los fiscales presentaron evidencia de que Vargas había contactado a un operativo extranjero minutos antes del tiroteo, confirmando que Javier era el objetivo. Más impactante aún, se descubrió que Gómez había recibido órdenes de un contacto en el extranjero para neutralizar a cualquier oficial militar que investigara la infiltración extremista. La evidencia incluía grabaciones interceptadas, donde Gómez discutía cómo mantener la negación plausible mientras eliminaban a Javier. Pero el momento más indignante llegó cuando el hermano de Vargas, un empleado de Sentinel Defense Systems, confesó bajo presión que había filtrado documentos clasificados sobre vulnerabilidades de la infraestructura a una red extremista. La traición era tan profunda que incluso los oficiales militares en la sala, curtidos por años de servicio, apretaban los puños de rabia. La furia colectiva alcanzó su clímax cuando un intento de ataque al tribunal fue frustrado por la seguridad militar. Un grupo de extremistas, algunos con insignias policiales, intentó irrumpir en Fort Belvoir, portando armas y explosivos improvisados. La rápida respuesta de la seguridad evitó una tragedia, pero la audacia del ataque dejó claro que la conspiración era más grande de lo que nadie había imaginado. Las redes sociales estallaron con videos del incidente y la comunidad exigió respuestas. ¿Cómo podían oficiales de policía, jurados para proteger, convertirse en terroristas domésticos? La indignación se intensificó cuando se reveló que el senador Ramírez había recibido pagos de la misma cuenta offshore que financiaba a Gómez, sugiriendo que la corrupción llegaba hasta los más altos niveles del gobierno. Javier, mientras tanto, continuaba su recuperación en el Centro Médico Militar Walter Reed, donde fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad. Cada paso en su terapia física era una batalla, con el dolor constante recordándole las balas que destrozaron su cuerpo. Pero su mente permanecía afilada, analizando cada detalle de la conspiración. No solo me atacaron a mí, le dijo a Elena durante una sesión de terapia, su voz cargada de determinación. Atacaron el juramento que hice de proteger este país. Su testimonio en el tribunal fue un momento definitorio, no solo por la claridad con la que expuso la red de extremistas, sino por la forma en que enfrentó a Vargas directamente. «Tú sabías quién era yo», dijo Javier, mirando a los ojos del hombre que intentó matarlo. «Viste mi identificación y aún así disparaste. Esto no fue racismo, fue traición». La sala quedó en silencio, pero la furia de los presentes era palpable. El veredicto llegó con una rapidez que contrastaba con el fracaso del sistema civil. Vargas, Gómez y otros 13 conspiradores fueron declarados culpables de todos los cargos,
incluyendo intento de asesinato, violaciones de derechos civiles, posesión de información clasificada y conspiración contra los Estados Unidos. Vargas y Gómez enfrentaron la pena de muerte bajo la ley militar, un castigo reservado para traidores en tiempos de guerra. Los demás recibieron cadenas perpetuas en una prisión militar sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue un golpe contundente, pero no apagó la furia de una comunidad que había visto cómo el sistema intentó proteger a los culpables hasta el final. Cuando Vargas fue escoltado fuera del tribunal, su rostro pálido y derrotado, los veteranos presentes en la sala se pusieron de pie, no en celebración, sino en un silencio que hablaba de una rabia contenida por décadas de injusticia. Pero la lucha no terminó con el veredicto. La conspiración había expuesto una verdad aterradora. El racismo sistémico en las fuerzas del orden no era solo una falla moral, sino una vulnerabilidad de seguridad nacional que los enemigos extranjeros habían explotado. Elena, ahora liderando la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, trabajó incansablemente para asegurar que las reformas policiales abordaran esta intersección. No podemos proteger nuestra nación si permitimos que el odio sea un arma, dijo en una conferencia de prensa, su voz resonando con una furia que ahora se transformaba en acción. Javier, nombrado asesor especial para una nueva fuerza de tarea contra el extremismo doméstico, se convirtió en un símbolo de resiliencia, su cuerpo roto, pero su espíritu inquebrantable. La comunidad, inspirada por la lucha de los Morales, continuó presionando por cambios. Las protestas evolucionaron en un movimiento nacional, con veteranos, activistas y ciudadanos comunes exigiendo una supervisión más estricta de las fuerzas policiales y la eliminación de extremistas en posiciones de poder. Pero la furia seguía viva, alimentada por el recuerdo de cada amenaza, cada mentira, cada vida destrozada por un sistema que había fallado en proteger a un héroe. La familia Morales nunca volvió a la normalidad. Diego y Sofía continuaron su educación bajo estrictas medidas de seguridad, mientras Elena y Javier vivían con el peso de un trauma que nunca sanaría por completo. Sin embargo, de su dolor nació un propósito: transformar una nación para que nadie más tuviera que enfrentar la traición que ellos soportaron. Si esta historia de traición, coraje y lucha por la justicia te ha hecho hervir la sangre, únete al movimiento por un cambio real. Deja un comentario con la palabra igualdad y comparte esta historia con alguien que necesite escuchar la verdad. Si crees que el racismo y la corrupción son amenazas que debemos enfrentar juntos, suscríbete para seguir este relato hasta su impacto final. Pero incluso si dudas, dale like, porque la justicia merece ser defendida por todos. La historia del coronel Javier Morales, un héroe afroamericano que enfrentó la traición de un sistema corrupto y racista, no es solo un relato de injusticia, sino un espejo que refleja las profundas heridas de nuestra sociedad y un llamado urgente a la acción. Esta narrativa, cargada de furia, dolor y resiliencia, nos sacude hasta el núcleo, obligándonos a cuestionar cómo permitimos que el odio y la corrupción se infiltren en las instituciones que deberían protegernos. Al sumergirnos en los 3 capítulos de esta saga, desde el brutal tiroteo hasta el juicio militar, que expuso una conspiración de proporciones nacionales, sentimos una mezcla de indignación y admiración. Indignación por la traición contra un hombre que dedicó su vida a su país, y admiración por la valentía de Javier, Elena y sus aliados, quienes transformaron su sufrimiento en un movimiento por la justicia. Reflexionar sobre esta historia no solo nos ayuda a comprender las complejidades del racismo y la seguridad nacional, sino que también nos ofrece lecciones profundas que podemos aplicar en nuestras vidas diarias para construir una comunidad más justa y unida. El primer impacto emocional de esta historia es la rabia
que surge al presenciar cómo Javier, un hombre que sobrevivió 4 misiones en Irak, fue reducido a un sospechoso por el simple hecho de ser negro. La escena del tiroteo, con Diego Vargas disparando a quemarropa mientras ignoraba la identificación militar de Javier, es un recordatorio visceral de que el racismo no solo hiere, sino que mata. Esta injusticia nos enseña que el prejuicio, cuando se combina con el poder, puede convertirse en una arma letal. En nuestra vida cotidiana, esto nos impulsa a desafiar los estereotipos que vemos a nuestro alrededor, ya sea en el trabajo, en la escuela o en la calle. No podemos quedarnos callados cuando alguien es juzgado por su color de piel o su origen. Hablar, educar y cuestionar son actos de resistencia que, aunque pequeños, pueden prevenir tragedias como la de Javier. La tenacidad de Elena Morales, quien enfrentó amenazas, vandalismo y la pérdida de su carrera para buscar justicia, nos inspira a no rendirnos ante la adversidad. Su lucha contra un sistema que intentó silenciarla nos enseña que la perseverancia es una herramienta poderosa. En nuestras propias vidas, enfrentamos obstáculos, ya sea en la búsqueda de empleo, en la defensa de nuestros derechos o en la lucha por nuestras familias. Y la historia de Elena nos recuerda que, incluso cuando el camino parece imposible, cada paso adelante cuenta. Aplicar esta lección significa mantenernos firmes en nuestros valores, buscar aliados y usar nuestra voz para abogar por el cambio, sin importar cuán grande sea el enemigo. Otro aspecto conmovedor es la valentía de personajes secundarios como Ana López, Lucía Pérez y el doctor Carlos Ramírez, quienes arriesgaron todo para exponer la verdad. Ana, una oficial de policía que desafió a su corrupto departamento. Lucía, una periodista que perdió su trabajo por publicar la verdad. Y Ramírez, un cirujano que enfrentó amenazas contra su familia, nos muestran que la justicia requiere sacrificio. Esta lección es especialmente relevante en una cultura latinoamericana, donde la comunidad y la solidaridad son valores centrales. En nuestra vida diaria, podemos emular su coraje apoyando a quienes enfrentan injusticias, ya sea ofreciendo una mano amiga, compartiendo sus historias o uniéndonos a sus causas. La solidaridad no es solo un sentimiento, es una acción que fortalece nuestras comunidades. La revelación de que la conspiración contra Javier estaba vinculada a extremistas con conexiones extranjeras nos sacude al darnos cuenta de que el racismo no es solo un problema moral, sino una vulnerabilidad de seguridad nacional. Esto nos enseña que las divisiones internas, alimentadas por el odio y la discriminación, pueden ser explotadas por aquellos que desean hacernos daño. En un contexto latinoamericano, donde la diversidad es una fortaleza, esta lección nos impulsa a construir puentes entre comunidades, celebrar nuestras diferencias y rechazar cualquier narrativa que busque dividirnos. En la vida diaria, esto significa fomentar la inclusión, escuchar las experiencias de otros y trabajar juntos para crear espacios donde todos se sientan valorados. El juicio militar, aunque trajo justicia, también dejó un sabor agridulce. La sentencia de muerte para Vargas y Gómez fue un paso hacia la rendición de cuentas, pero no borró el trauma de la familia Morales, ni las cicatrices de una comunidad que tuvo que luchar contra un sistema diseñado para proteger a los poderosos. Esta dualidad nos enseña que la justicia, aunque alcanzada, no siempre repara el daño causado. En nuestras vidas, esto nos invita a practicar la empatía, a reconocer el dolor de quienes han sido heridos por la injusticia y a trabajar no solo por castigos, sino por soluciones que sanen y prevengan. En la cultura latinoamericana, donde la familia y la comunidad son pilares, esta lección nos anima a cuidar unos de otros, a ofrecer apoyo emocional y a construir redes de apoyo que fortalezcan nuestra resiliencia colectiva. Finalmente, la transformación de Javier y Elena en símbolos de cambio.
Él como asesor de seguridad nacional, ella como líder de derechos civiles, nos muestra que el dolor puede convertirse en propósito. Su historia nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar fuerza para reconstruir y mejorar el mundo. En nuestra vida diaria, esto significa buscar oportunidades para convertir nuestras experiencias, incluso las más dolorosas, en acciones positivas, ya sea abogando por políticas más justas, educando a otros sobre la igualdad o simplemente siendo un modelo de integridad. Cada uno de nosotros tiene el poder de marcar una diferencia. La historia de Javier Morales no es solo un relato de tragedia, es un grito de guerra contra la injusticia y un recordatorio de que la lucha por la igualdad es una responsabilidad compartida. Nos enseña a desafiar el racismo, a perseverar ante la adversidad, a actuar con solidaridad, a construir comunidades inclusivas, a practicar la empatía y a transformar el dolor en cambio. En un mundo donde las divisiones amenazan con desgarrarnos, estas lecciones son un faro de esperanza, recordándonos que la justicia no es un lujo, sino la base de una sociedad fuerte. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha inspirado a luchar por un mundo más justo, únete a nuestro movimiento. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad, y suscríbete para seguir historias que despiertan la conciencia. Deja un comentario con la palabra unidad, para mostrar que crees en la fuerza de la comunidad para cambiar el mundo. Tu voz importa, y juntos podemos hacer la diferencia.